Hola hermano, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, primeramente gracias al Señor por este tiempo, así como dijo nuestro hermano Miguel, ¿verdad? La predicación se la dejamos a los caballeros, nosotras las damas, ¿verdad? Vamos a dar estudio de lo que Dios ha enseñado en nuestras vidas a través de conocer estos libros, estas cartas que hemos venido estudiando juntamente con nuestros hermanos. Y en esta ocasión, pues antes, no hemos culminado Filipenses, ¿verdad que no? Pero por motivos de nuestro hermano Conrado, vamos a subir este primer capítulo, este primer pasaje de Colosenses, iniciando Colosenses con las mujeres, y luego el hermano Conrado terminará el día domingo. Entonces voy a darle gracias, bueno, primeramente darle gracias al Señor por nuestras vidas, por la vida de mi hija. Había estado un poco quebrantada, pero pues Dios ha sido fiel, la ha levantado, ha estado mucho mejor, ya anda jugando, y gracias por sus oraciones también. Sé que ustedes han estado orando por ella. Me alegra nuevamente ver a nuestros hermanos, Oralia, hermano Sotero, Phil, nuestro hermano Marco. Sé que nuestra hermana Ángela está por allí. Dios les bendiga y les guarde. Gracias por nuestra hermana Rosa, la hermana Julieta, el hermano Saúl, cada uno de nuestros hermanos que están presentes. Yo confío en el Señor, hemos orado y pues vamos a iniciar este estudio. Quisiera que pudiéramos compartir en Colosenses. Vamos a iniciar en Colosenses leyendo Colosenses capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 14. Pero voy a pedir a nuestro hermano, en esta ocasión voy a pedir a nuestra hermana Mari, si está por allí, si está Mari, para que ella pueda tener esa lectura de Colosenses capítulo 1, ella me ayude en Colosenses capítulo 1, del 1 al 14. Mari. ¿Está Mari? Sí. No escuchamos. A ver, parece que está tiene su micrófono apagado. Ahorita, un momentito. Lo tienes, si quieres lo tengo aquí. ¿No se escucha el micrófono de Mari? A ver si me... Ahí va Mari. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Bueno, voy a pedir a nuestro hermano Miguel si nos puede colocar para compartir. Quiero que podamos ver, ¿verdad? Colocamos un poco acerca de esta epístola.
¿Sí lo ven allí? Ok. Vamos a ver si se me proyecta bien. Okay. ¿Qué debemos conocer acerca de esta carta? Lo primero que debemos conocer acerca de esta carta es que la epístola a los Colosenses es otra de las epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Fueron 4 cartas. Estas 4 cartas fueron las siguientes. Fueron aproximadamente en el año 60 y 62 después de Cristo, en una cárcel de Roma, y esas cartas se conocen como anatomía de la iglesia. O sea, ellos se identifican como la anatomía de la iglesia, como la estructura de una iglesia. Efesios, ¿verdad? Que ya la vimos, estamos viendo Colosenses, brincamos, ¿verdad? Antes de Colosenses habíamos brincado a Filipenses también, ¿no? Vimos un parte de estas cartas y aún no entramos en Filemón, pero son estas 4 cartas que escribe el apóstol Pablo estando en la cárcel y dedicada a este grupo de hermanos o de creyentes a los cuales él pudo predicar, pero a Colosenses no llegó. Colosenses dice que fue una ciudad, Colosas, es una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor, considerada como la actual Turquía. Y si se dan cuenta, les marqué por acá, más o menos en el mapa donde se encontraba Frigia. Otra de las cosas que debemos conocer acerca de esta carta es que Pablo nunca había estado en Colosas, pero se asume que se complace a saber que allí los cristianos eran fuertes en su fe. Y eso se lo vemos en Colosenses 1:3, donde dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. También hablaba de que Hechos 19:10 afirma de que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, nos muestra que aun cuando Pablo no llegó a Colosas, a esa ciudad, no fue parte en persona de esa predicación, allá se mostraba en Hechos que la palabra de Pablo fue escuchada en todo, o sea, en Asia, en los judíos, en los griegos. O sea, una persona que escuchó la palabra llevó el mensaje hasta ese lugar, porque precisamente Pablo estaba preso. Otra de las cosas que se nos indica es que en la iglesia estaba entrando el legalismo judío, mandamientos de hombres y filosofía de hombres. Eso era lo que estaba causando alguna ruptura espiritual en la iglesia que se había formado. Ahora, ¿cómo llegó el evangelio hasta allí? Pues lo primero que vemos es que fue a través de un convertido, como ya lo dijimos, que se llegaron hasta Éfeso y oyeron el evangelio allí. Ese convertido, como Epafras, quien se nos menciona más adelante, fue el fundador, se asume que fue el fundador de esta iglesia en Colosas. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. También dice, lo mencionas en el 4:12, habla de Epafras. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vuestros siervos de Cristo, siempre rogando encarnecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras fue salvo tras oír con fe durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y siendo natural de Colosas, fundó y estableció esta iglesia, una iglesia que realmente amaba a Pablo. Epafras realizó un larguísimo viaje desde Colosas hasta Roma para comunicarle cómo estaba la iglesia de Colosas, y esta carta, Colosenses, es una reacción-respuesta a esa información que le daba Epafras a Pablo sobre cómo va la iglesia. Lo que se nos indica es que este siervo, este creyente, fundó
con lo que había oído, lo que había aprendido de la palabra por medio del apóstol Pablo en Éfeso, fundó esta iglesia en ese lugar de donde él provenía, que era Colosas, predicó, fundó una iglesia, pero allí en esa iglesia estaba pasando algunas cosas en las que él, por conocimiento, ¿verdad?, de Pablo, que sabía de quién, cómo se preocupaba por las iglesias y por los creyentes, dice que se trasladó, ¿verdad?, a una distancia un poco larga. Por acá está un mapa que conseguí. Dice que había una enorme distancia entre ambas ciudades, de Colosas y Roma. O sea, él se trasladó de donde estaba hasta la casa donde estaba el apóstol Pablo, con la única intención, ¿verdad?, de mostrarle a Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia y que él a su vez pudiese hablar a la congregación, ¿verdad?, en respuesta a esta situación. Aproximadamente dice que había unos 2.100 kilómetros. Dice que es una auténtica hazaña por parte de Epafras, así como una muestra de su cuidado providencial de Dios para su iglesia y por su palabra. Epafras estaba tan comprometido, ¿verdad?, con esa fe en Dios, que él no había medido, ¿verdad?, de la distancia que podía haber. Si pueden notar, ahí está marcado como la distancia entre Roma y Colosas, donde estaba. Entonces todo lo que se tenía que trasladar a Epafras para llevar la información a Pablo acerca de cómo estaba la iglesia. Y en respuesta a eso, ¿verdad?, él tenía que enviar otra vez una carta para que la iglesia pudiera saber, ¿verdad?, lo que Pablo quería enseñarles. Ahora, ahí se veía el ferviente amor que tenía este creyente, o la firmeza y la fe que tenía en Dios, para poder trasladarse con tanta distancia solamente para que la iglesia pudiese ser restaurada y pudiera ser mejor. Ahora, con respecto al estudio de esta noche, una de las cosas que investigando veía era que hablaban acerca de la permanencia en la fe, de una vida centrada en Cristo. Eso es lo que va a trazar nuestra línea en este libro, en este estudio del libro de Colosenses. Pablo, al conocer la situación en la que estaba pasando la iglesia, inició una carta a la que le iba a volver a recordar a la iglesia, iba a recordar a los creyentes cómo debía guiarse o cómo debería ser su vida centrada en Cristo. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo, a pesar de que ya ellos habían conocido la palabra, a pesar de que había muchos que estaban firmes en la fe, había otros que se estaban dejando llevar por lo que nosotros conocemos como falsa doctrina, ideología de hombre y cuantas cosas que se estaban colando, ¿verdad?, a través de esas personas que querían hacer mal al evangelio. Entonces él tenía que nuevamente recordarle a la iglesia que tenían que estar firmes en su fe y en su vida cristiana. Por eso dice que es de suma importancia para todo lo que se emprende colocar un fundamento de buenos principios, garantizando así un desarrollo normal y exitoso. Cuando nosotros decidimos partir de hacer bases para algo, para un proyecto, para un crecimiento personal, si no colocamos, ¿verdad?, fundamentos firmes, algo que realmente diga, tengo bases y que no se van a tambalear, no se va a caer, pues eso ahí, ¿verdad?, va a haber bendición. Ahora, los colosenses habían tenido un buen principio al colocar a Cristo y sus virtudes como lo preeminente en sus vidas, de modo que el corazón del apóstol se regocijaba y alababa a Dios por ello. Porque ciertamente, aun cuando había muchas personas que se estaban dejando colar por falsas doctrinas, había otros que estaban firmes en la fe. Pablo, por medio de esta carta a los colosenses, desea mostrar la suficiencia, supremacía y preeminencia de Cristo como creador, sustentador, revelador de Dios, mediador única cabeza del cuerpo y absoluto vencedor sobre toda jerarquía espiritual. Pablo tenía la necesidad de recordarle nuevamente al pueblo de Colosas, por medio de esta carta a los colosenses, que solamente había un Dios al que
era supremo, al que debíamos, ¿verdad? Mantener nuestra creencia, nuestra firmeza. Era el único cabeza del cuerpo en él, era el único que debíamos permanecer firmes, y en eso era lo que estaba fallando los colosenses. Conocían la verdad, pero se estaban dejando colar por cosas vanas o cosas que no estaban siendo verdaderas, y estaban teniendo firmeza en Dios. Tres cosas a las que nosotros nos vamos a enfrentar o vamos a ver en esta carta es que la primera está en los versículos 1, habla de la proclamación de la permanencia en el apostolado, en el apostolado cristiano. Pablo inicia, como ya conocemos sus cartas, ¿verdad? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Es lo primero que es lo primero. Hay fallas en el internet. Perdón. Lo primero que él hace, el apóstol Pablo, es que se presenta. Dice que Pablo habla como apóstol, conocemos que el significado de apóstol es enviado. Este contexto indica que él se refería a una posición oficial. Él se estaba mostrando que no era algo que él se estaba nombrando ni que se había nombrado. Él y por voluntad de Dios. Fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo colocó ahí, y así inicia su carta, como dando autoridad a los... ¿Me puedes ayudar? Sí, sí la oímos. Si continúen, le escuchamos. Sí se oye, hermana. Sí, sí me oyen. Sí. Adelante, adelante. Es que David, sí, es que David me dijo que no escuchaba bien, ya va. Estoy acomodando, dama. Ok. Disculpe, hermano, es que el audio no lo teníamos, no lo escuchaba bien. Muy bien. El nombre de Pablo al inicio de esta carta provee evidencia interna de que Pablo escribió la carta. Eso siempre era como algo que caracterizaba a Pablo. Él mostraba y daba evidencia de que esto venía de su puño y letra, era mostrando de que esta forma de expresión, de decir Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Dice que no por posición de hombre, sino por Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios. Ahora, otra de las cosas que él muestra es en el versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ya ahí él empieza a definir para quién iba referida la carta. No era algo que iba de la nada, ni que iba a cualquiera que fuera llegada a la carta, no. Es el libro de Colosas, la carta, ¿verdad? Iba a estos creyentes en Colosas. Dice: a los santos fieles y hermanos en Cristo que se encuentran en Colosas. La palabra santo significa apartados del pecado para dedicar sus vidas al servicio del Señor. Empieza Pablo, ¿verdad?, definiendo o determinando la vida de los creyentes, cómo debería ser. Una vida santa, una vida apartada. Dice que las personas no pueden llamarse o considerarse santos si permanecen en el pecado. Quisiera que pudieran buscar 1 Juan 1, 5, 9. Usa el audio de aquí porque es el internet de la casa. Se pierde. Quita el audio de aquí para que ponga el audio del celular que está con datos.
¿Sí me oyen, hermano? Sí, adelante. Sí, es que no tengo problemas aquí con el audio. Bueno. Primera de Juan, primera de Juan 1, del 5 al 9, dice de la siguiente manera. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces dice, Pablo considera a los hermanos como fieles hermanos en Cristo. Esto implica que los hermanos eran fieles al Señor y en su manera de vivir. Entonces, ¿cómo sabe Pablo que eran fieles? Entonces, recordemos que Pablo es guiado por el Espíritu Santo cuando escribe esta carta. No es de la nada, no es al vacío. Pablo está dirigido por el Espíritu Santo. Aun cuando él no estaba directamente en la iglesia, no había sido él el que había formado la iglesia, pero sí él había sido parte usado por medio del Espíritu Santo para que el mensaje llegara a través de otra persona, pero era esa verdad que las personas deberían escuchar. Ahora, ¿cómo él entendía que estos hermanos habían sido o estaban siendo fieles? Pues estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Él no se dirigía a esta carta de la nada. Entonces entendamos que cuando nosotros queramos corregir o queramos hablar, instruir a otros, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, la frase Cristo denota que estas personas eran cristianas y que habían sido bautizados conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Estos cristianos se encontraban en Colosas, una ciudad en la provincia, como ya lo hablamos, en la ciudad de romana de Asia, en el oeste de lo que era ahora Turquía. Estos hermanos o estos creyentes, Pablo le desea que la gracia y la paz esté con ellos. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? Significa favor no merecido. Colosenses o los hermanos en Colosa, ¿verdad? Pablo estaba enviándole una bendición, si lo podemos decir así. Pablo desea gracia y paz para con los hermanos. Dice que es un significado de algo que no merecíamos, un beneficio que es un favor, que no se nos da, un regalo, que no nos hemos ganado, simplemente que se nos da. Y la palabra paz significa bienestar, tranquilidad. Él estaba deseando dos cosas importantes, lo que nosotros debemos referirnos también a nuestros creyentes, a nuestros hermanos, siempre desearles que la gracia de Dios esté con ellos, que la paz del Señor esté guiando nuestros hogares, aún en este tiempo cuando más nos sentimos afligidos, cuando más nos sentimos agobiados, es cuando nosotros debemos desearle esa paz, esa bendición a las personas. A veces nosotros cuando saludamos a alguien ni siquiera el Dios te bendiga, ¿verdad? Sino hola y ya. No, esas son bendiciones que nosotros reflejamos a las personas o les deseamos. Este saludo de gracia y paz implicaba que habían judíos como gentiles en Colosas, ya que usualmente el saludo de gracia era usado por los gentiles, mientras que el saludo de paz era usado por los judíos. Imagínense, ya había algo determinado. Pablo siempre se dedicaba en su carta conocía, o sea, cómo se debía referir. No, en esa iglesia de Colosas habían judíos, habían gentiles, y él tenía, ¿verdad?, que mostrarse y saber culturalmente a quienes se estaba dirigiendo. El versículo 3 nos muestra lo siguiente, dice: los que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que Colosenses, perdón. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo.
aquí lo que podemos observar en el apóstol Pablo era que era una persona de oración. Si nos vamos a los otros pasajes, por ejemplo, en Filipenses, el libro que estamos leyendo, habla en el versículo, vamos a ver, hay un, ¿por qué no lo consigo? Lo tenía aquí. Bueno, vamos a Santiago, dice Santiago 5:16, y se nos demanda algo para nosotros y algo que nos enseña. Si alguien lo tiene y lo consigue, lo puede leer. Santiago, capítulo 5:16. Sí, dice la palabra de Dios, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, entonces Pablo como que ya reconocía eso también, ¿verdad? Era un hombre de oración, un hombre que intercedía, no por él. Imagínense una persona que esté en la cárcel y solamente se dedique, ¿verdad? A orar por otros, se dedique a estar intercediendo por otros. Eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Es la pasión, la entrega y el compromiso que tuvo Pablo esa transformación de vida que él tuvo. Él creyó, él tuvo un buen fundamento, una buenas bases. Cuando creyó, no solamente fue por creer, no fue transformado todo su ser, su cuerpo, su mente, su alma. Y era tanto así que él fue un hombre de oración que siempre estaba orando por sus creyentes, por sus hermanos, algo que nosotros constantemente debemos aprender. Dice que no solamente enseñó en cuanto a la importancia de orar, sino también nos dio un ejemplo a seguir. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Quién se puede ubicar? Dice orando ora sin cesar. También en Colosenses 4:2 dice perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nos enseña, ¿verdad? Que la oración es la que nos edifica, la oración es la que nos mantiene. Cristo también es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a esta práctica. No solamente Pablo, sino que Jesucristo nos enseñó que nosotros debíamos orar uno por otros, ¿verdad? Y seguir en cuanto a la práctica de la oración. En Lucas 18:1 dice de la siguiente manera. Dice, también les refirió Jesús unas parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es la base, ¿verdad?, de nuestra edificación, enseñar un fundamento firme, y la oración es como ese aliento que nosotros constantemente todos los días lo necesitamos para respirar, para andar, para confrontar las adversidades que tenemos día a día. Dice que debemos dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo, y este versículo nos lo enseña bien. Todo el tiempo que nosotros tengamos, ¿verdad? Podamos dar gracias a Dios por nuestros hermanos y estar al pendiente día a día en oración por ellos. Ahora, una pregunta. ¿Es usted o somos nosotros unas personas de oración? ¿Cuándo fue nuestra última vez que oramos por nuestros hermanos de la congregación? Y aquí es una de las cosas que nosotros debemos notar en cuanto a la preocupación como hijos de Dios, como llamados a llevar esa palabra. Cuando nosotros tenemos un creyente, cuando nosotros hemos predicado a una persona, no es porque tenemos pasando por alguna adversidad, vamos a dejar de orar por ellos y centrarnos en nuestra oración personal. No, ahí es cuando más nosotros necesitamos acceder a orar por otro. Y el apóstol Pablo nos estaba enseñando. El apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo no había ido a Colosenses, no les había predicado personalmente a ellos. Pero al saber que allí había una iglesia, al saber que allí había personas que habían escuchado la voz de Dios, tenía la necesidad de orar por ellos y saber que ellos deberían crecer y deberían permanecer firmes en Cristo. El versículo 4 también nos muestra esto. El versículo 4 nos dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos.
Pablo ya había escuchado, ¿verdad? Por medio de Éfeso que los hermanos tenían fe, que los hermanos habían permanecido en Cristo. No solo escuchaban de la fe de ellos, sino que también escuchó del amor que tenían el uno para con otro. No eran hermanos que estaban dispersos, no eran hermanos que se veían solamente los domingos y se saludaban los domingos, eran hermanos que estaban en unión unos con otros. La palabra de Dios nos enseña que tengamos amor unos por otros. Y voy a pedir a nuestro hermano Juan que se ubiquen en Juan 13:34 y a Mari Romanos 12:9. No los pueden leer. Juan 13:34 y Romanos 12:9. La palabra de Dios así. Mandamiento nuevo os doy, que os ame unos a otros, oh amados, que también os ame unos a otros. Ajá, dice Juan 3:34. Hazte Juan 13:34. Ajá. 13:34. 13, ajá. Perdón, hermana, no lo oigo bien. ¿3 o 13? 13. 13:34, si gusta, Ujú. hermano. Hermano, a ver, si gusta lo apoyo. Sí, hermano. Juan 4 dice, que améis unos a otros, A ver, se corta mucho. A ver, si gusta lo leo. Ujú. A ver, lo leo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ok, además, lo primero que se nos muestra, ¿verdad? En este versículo es que cuando nosotros estamos firmes en Cristo, no solamente nos preocupamos por nuestro bienestar, no solamente oramos por nosotros, sino que estamos en unión. Dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado y que también os améis como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, Romanos 12:9, ¿qué dice? Dice a Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Muy bien. Cuando nosotros entonces, Pablo lo que nos muestra a través de esta carta o lo que le quería dar referencia era que esta iglesia no solamente estaba edificada en el conocimiento de Cristo y ya para sí, sino que ambos o la congregación era unida, era amada, se amaba. Y eso era algo que permanecía en esa iglesia como base o como fundamento firme en ello. Ahora, el versículo 5 dice de la siguiente manera, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí ya comenzamos como a ver la acción de gracia por la permanencia en el principio de la vida cristiana. Pablo habla de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Ya él empieza a mostrarle, ¿verdad?, que hay una esperanza no en esta vida, no, sino en la que, ¿verdad?, nos tiene preparadas el Señor en los cielos. Esa esperanza consiste en la vida eterna. Y dice Tito 1:2. Si alguien lo consigue, también lo puede leer. Tito 1:2 dice, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos. Ahora hay una esperanza y esa se la mostraba el apóstol Pablo a través de esta carta. Dice que Dios no miente y Él nos las ha prometido. Esta esperanza está guardada en los cielos y no en la tierra. Esto implica que la esperanza de ellos estaba en el cielo y no en un cielo nuevo y tierra nueva como enseñan en los testigos de Jehová. Recordemos que nuestra esperanza o ciudadanía, hogar, edificio, está en los cielos y no aquí en la tierra.
Filipenses 3:20 nos los muestra así. Ándale, Dios. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con esto estaba mostrando, ¿verdad? Que no es que como lo dice mucha gente, no, es que ya aquí tenemos la vida eterna, no, ahí la palabra es clara, la vida eterna, ¿verdad? Es una ciudadanía en los cielos, del cual es la misma esperanza que tenemos ver al Señor venir por su pueblo. Los hermanos de Colosas se habían informado acerca de la esperanza guardada en los cielos por medio del mensaje del Evangelio. Solo Pablo lo estaba describiendo, ¿verdad? Que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Estas buenas nuevas tienen que ver con la venida de Cristo al mundo. También consiste en 3 puntos fundamentales: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ellas tenían que estar firmes en esa fe y en esa esperanza. Su fundamento tenía que estar basado en eso, y no deberían titubear por las falsas doctrinas que se metían dentro de la congregación. Ellos tenían que entender que había una muerte, había una sepultura, pero también había una resurrección en Cristo. El Evangelio también representa la palabra de Dios y en armonía a ella debemos vivir. Filipenses 1:27 nos los muestra y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, comprometido, compartiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo lo que estaba mostrando, ¿verdad?, a los colosenses es que ellos deberían tener una esperanza en que tendríamos una nueva tierra, ¿verdad?, un cielo, ¿verdad?, una esperanza de una vida eterna en el cielo, y que a causa de eso debemos vivir en armonía, firmes y constantes en el Señor. La iglesia de Colosas estaba pasando por una situación en la que se estaban colando muchas cosas malas, cosas o falsas doctrinas, y que estas personas habían estado escuchando, y la mayoría tenía que estar en armonía enfrentando esta situación, pero necesitaban ánimo y Pablo se lo estaba dando. El versículo 6 nos continúa diciendo que os ha llamado hasta vosotros, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. La palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta ellos. Estaban en los hermanos de Colosas y ahí todo el mundo había escuchado del mensaje de salvación. Para todos y por todos, ¿verdad?, murió Cristo, es lo que se nos enseña, y Pablo hacía referencia a ellos, que había llegado el Evangelio para ellos y para todo el mundo como una esperanza nueva. La palabra verdadera del Evangelio estaba en ellos. Desde ese momento que estos hermanos oyeron y creyeron en el Evangelio, deberían llevar frutos y deberían crecer en ellos. El versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafros, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y aquí ya estaba mostrando quién había sido el que había llevado el Evangelio, y era este hombre que había sido firme al Evangelio. Epafras, como un siervo amado y fiel de Cristo. Esa información, ¿verdad?, se encuentra en Colosenses 1:7, también nos muestra y nos dice, el versículo nos muestra que fue un creyente que escuchó la palabra de Dios, que creyó y que estuvo firme en la esperanza de Cristo Jesús, y con él fue que fueron formados estos creyentes de Colosas. Ahora el versículo 8 nos dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras había declarado y anunciado y había informado a Pablo acerca del amor que estos hermanos se tenían. Este amor se encuentra en el Espíritu, lo cual denota una comunión participativa de tal. Epafras había ayudado a Pablo en asuntos de informar en cuanto a la condición de la iglesia del Señor. Pablo, aun cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, administraba la vida, Pablo tenía este creyente que
no le importaba la distancia que estaba desde Colosas hasta Roma y todo lo que tenía que trasladarse para dar información acerca del crecimiento espiritual de estos creyentes. Y él daba gracias porque Epafros había sido firme en la fe que había creído y en la fe en Cristo Jesús, y era el que le informaba a él acerca de cómo iban los creyentes allí. Ahora, el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra nosotros incluye a Pablo y a Timoteo. Recuerden que al principio lo menciona. Ellos desde el día que escucharon a este creyente, a Epafras, hablar de esta iglesia, cómo había crecido, cómo estaba surgiendo la vida espiritual de los creyentes, ellos constantemente estaban en oración por ellos. Ahora, ¿qué era lo que ellos pedían por estos hermanos? Unos que eran llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios, en sabiduría y en inteligencia espiritual. Algo que nosotros siempre debemos orar por nuestros creyentes, debemos orar por nuestros semejantes, que ellos puedan ser llenos de la sabiduría de Dios, de la inteligencia espiritual, y que ninguna viento de doctrina o algún mala información, malas cosas se puedan colar dentro de la congregación. Cuando oramos por eso, pues Dios ministra la vida del creyente. Dice que es una petición muy noble por parte del apóstol, un hermano que en realidad, un hermano que en realidad se preocupaba por el bienestar espiritual. Pablo desea que los hermanos sean sabios en la voluntad de Dios e inteligentes en la vida espiritual. La inteligencia espiritual puede ser referida a todo aquello que el Espíritu Santo ha enseñado por medio de la palabra de Dios, y esto es esta petición implica que los cristianos debemos ser personas inteligentes y sabias en cuanto a la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos ser sabios e inteligencia? Y es por medio de la palabra. Cuando nos edificamos por la palabra de Dios, cuando no solamente escuchamos lo que dice el pastor o solamente escuchamos lo que dice alguna persona que está hablando según, ¿verdad?, el mensaje de Dios, nosotros debemos aprender a que debemos confrontar eso con la palabra. Y eso era lo que Pablo le estaba enseñando. Le estaba diciendo que ellos debían ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría que les iba a ayudar para poder ser preparados a lo que venía, a lo que estaban enfrentando como congregación. Dice que ser llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual nos ayuda a poder saber lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Recordemos que la Biblia nos enseña que nosotros debemos llevar frutos, y estos frutos, ¿verdad?, deben ser firmes, deben ser constantes, no solamente que como yo soy creyente, ya yo soy salvo y allí me quedo. No, nosotros debemos dar frutos, y frutos para crecimiento. Y eso es lo que nos está enseñando. La sabiduría y la inteligencia espiritual nos lleva a que nosotros somos motivados para que otros puedan creer en Cristo. El versículo 10 nos muestra y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Y ahí está la respuesta: en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice que la petición de Pablo ayudará a nuestros hermanos en Colosas a poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios si no le conocemos? ¿Cómo podemos agradar nosotros al Señor si de verdad no estamos firmes y no somos sabios, verdad? Porque muchas de las cosas que se presentan o que se cuelan en la congregación es que cuando no apartamos tiempo para estudiar la palabra, cuando no apartamos tiempo a edificarnos unos a otros, pues cualquier cosa que entra, la aceptamos. Cualquier cosa que llega, pues eso nos mueve. Y bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces ahí entra la duda y no estamos usando la sabiduría espiritual que Dios nos está diciendo, no estamos siendo inteligentes y no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Pero no solamente yo les voy a enseñar acerca de eso, sino que nuestras hermanas a partir de los siguientes pasajes van a ver qué era realmente lo que estaba sucediendo, qué realmente era la necesidad por la que estaban pasando los hermanos. Porque Epafros era el único que estaba allí, ¿verdad?, como ese pastor o como ese mentor, y que necesitaba guiarse por Pablo, ¿verdad?, también para que esta iglesia pudiera seguir creciendo.
Pablo también desea que los hermanos llevaran fruto de toda buena obra. El cristiano tiene la responsabilidad de llevar mucho fruto en el Señor. Juan 15, 1 al 8. ¿Quién está por allí que me lo pueda leer? Nuestra hermana Mari, ¿puedes leerlo? Juan 15 del 1 al 8. Sí, aquí estoy. Pero sí, muy feo. Tienen un audio ahí colado. Ya, Juan 15, 8. Ajá, Juan 15 del 1 al 8. Ah, ok. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Muy que bien. en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En Ajá, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. muy bien, entonces el cristiano tiene la responsabilidad, usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar muchos frutos en el Señor. Gálatas 5:22 también nos muestra algo, y esos son los frutos del Espíritu que deben estar constantemente en el cristiano. Si el hermano Miguel está por allí, también nos los puede leer, Gálatas 5:22, y ese no lo conocemos mucho, ¿verdad? Pero ¿qué tanto no los conocemos o qué tanto lo practicamos? Y los colosenses también debían haber estado firmes, y eso era lo que Pablo les estaba pidiendo, que pudieran llevar frutos que edificaran su vida y que edificaran a creyentes. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien. Dice que los cristianos debemos llevar frutos, y frutos que realmente muestren a Cristo, y estos frutos son el amor, ¿verdad? ¿Qué más? 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estos son los frutos que nosotros como cristianos debemos mostrar, y la iglesia de Colosas va a estar llamada a hacer esto. Tal exhortación es aplicada a todos los cristianos, los cuales tienen la responsabilidad de creer en la gracia y en el conocimiento, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, y llevar buenos frutos y frutos que edifiquen a la vida de nuevos creyentes. Ahora, ¿cómo podemos crecer en el conocimiento, verdad, de Dios? Es pidiéndole sabiduría a Dios, Santiago 1:5. Lo pueden anotar y leerlo, estudiando su voluntad en 1 Timoteo 4:13, y desechando el pecado, Romanos 12:2. Lo vamos a leer, dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es algo que los colosenses debían haber aprendido, y nosotros también. No nos conformemos con este siglo, sino que tenemos que ser transformados. ¿Y cómo somos transformados? Cuando creemos en el Señor y estamos firmes en Él. Nos somos fortalecidos, y eso lo dice el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad. Así dijo. Dice, fortaleciéndonos allí. Dice, Pablo desea a los hermanos que sean fortalecidos con todo poder. El poder capacitar a los hermanos para poder vencer las acechanzas del enemigo.
Pablo nos enseña dónde está el poder en Efesios 6:10. Dice Efesios 6:10, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No hay otra fuerza, no hay otra manera de ser, ¿verdad?, creyente firme, sino en las fuerzas y en el poder del Señor, en potenciar nuestras habilidades, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, pero en el Señor. Dice que la palabra paciencia significa perseverancia, resistencia, aún en medio de la adversidad. Y dice que la palabra longanimidad significa paciencia y perseverancia. Es lo mismo, dice que como cristianos necesitamos estar estas dos cosas. Nuestra paciencia debe estar en el Señor para agradar a Él y para llevar buenos frutos y dignos del Evangelio. Por último, ¿verdad? Los versículos 12, 13 y 14 dicen de la siguiente manera. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Dice, el apóstol Pablo anima a los hermanos que tengan gozo y el cual les ayudará siempre a dar gracias al Padre. Dios, por medio del Evangelio, nos ha hecho actos para poder participar de la herencia de los santos en luz. Permanecer en Cristo o estar en firmes en Cristo, que era lo que Pablo les quería enseñar a los creyentes, era el hecho de que nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor, estar gozosos y tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y por medio de la obediencia al Evangelio hemos sido librados de esa potestad, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Debemos recordar que cuando estábamos en la carne deseábamos la carne, pero cuando estamos en Dios debemos ser transformados y hacer las obras que nos den frutos de arrepentimiento, que sean dignos, ¿verdad?, del Señor. Pablo también nos enseña otro factor muy importante, el cual consiste en decirnos que hemos sido trasladados del reino de su amado Hijo. Antes éramos tiniebla, en Efesios 5:8 también se lo pueden llevar a sus hogares, dice, mas ahora somos luz y hemos sido trasladados por la misericordia y gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba insistiendo en recordarle a los colosenses que habían sido cambiados, habían sido transformados, tenían algo diferente y que tenían que permanecer allí porque ya no estaban en las tinieblas, sino que habían sido trasladados a la luz, al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Cuando obedecemos al Evangelio, venimos a ser añadidos por el Señor a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y es algo que nosotros debemos siempre recordar. Aun cuando muchas cosas, pues, puedan suceder a nuestro alrededor, hemos sido transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo para buenas obras, para permanecer a Él, para ser firmes y constantes en el crecimiento de su evangelio, para llevar buenas obras a quienes lo necesiten o a quienes estemos llamados, ¿verdad?, a llevarle. Este texto nos muestra el gran poder que Dios tiene para transformar y para cambiar las vidas. Ahora, este libro de Colosenses que vamos a comenzar a estudiar, o que ya iniciamos, ¿verdad?, nos llama la atención y nos muestra que hay un Dios que es supremo, que tiene la potestad para transformar las vidas, para cambiarlas, que aun cuando una persona o usted y yo no podamos ir a un sitio a llevar el evangelio como tal, el hablar, ¿verdad?, donde estemos puede llegar a oídos de ese lugar al que queremos ir. Cuando el apóstol Pablo dice que fue trasladado a la cárcel, no solamente ahí, ¿verdad?, se quedó encerrado y quedó en su trauma, en su tragedia, sino que por medio de eso que estaba sucediendo, pues también fue extendido el evangelio.
esa prisión le sirvió y le dio ánimo para que el evangelio siguiera fluyendo. Y los colosenses pues fueron una o parte también, ¿verdad?, de este conocimiento, porque cuando él estuvo en Éfeso, predicó el evangelio, cuando salió de allí, cuando fue encarcelado, el evangelio no se detuvo, sino que siguió, y eso fue lo que hizo que nuevas iglesias pudiesen abrirse. Pero, como en todo, ¿verdad?, van a haber cosas que vamos a ver en este libro que estaban sucediendo y que iban a ser, ¿verdad?, como ese tambalear en los creyentes que habían estado firmes, y que él lo único que buscaba era que con esta carta pudieran nuevamente recordar que es en Cristo y en el cuerpo de Cristo que nosotros tenemos firmeza y que tenemos que tener bases fundamentales, firmes, o bases que nos ayuden, ¿verdad?, al crecimiento del evangelio. No, eso no se nos debe arrebatar, debemos recordar, ¿verdad?, quienes hemos creído y pedir sabiduría, inteligencia en Cristo y llevar buenos frutos. Hasta aquí, ¿verdad?, sería como el inicio de nuestro libro de Colosenses, y creo que Dios nos está mostrando, nos está llevando a que nosotros debamos ser firmes en Él, debemos permanecer en Dios, aun cuando las dificultades se nos presenten, aun cuando las cosas que están a nuestro alrededor nos fallen o llevemos a alguna debilidad, o la iglesia se esté colando algunas circunstancias. Es en Dios que debemos permanecer, es en Dios que debemos creer y es en Dios que debemos llevar frutos. Dios les bendiga. Oremos. Señor mi Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta noche por tu palabra. Sé que ha sido expuesta porque tu voluntad así lo quiso. Creo que tú has hablado en nuestro corazón. Nos recuerdas que cuando hemos creído en ti, nuestra vida ha sido transformada. Hemos sido llamados a cambios, hemos sido llamados a llevar frutos, Señor. Y es por tu gracia, por tu bondad, Señor, que hemos sido cambiados y estamos en este camino. Tenemos una esperanza y una vida eterna, no es terrenal, sino en los cielos. Y está firmada, Señor, porque hemos creído en ti, porque mantenemos nuestra confianza en tu presencia, Señor. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, llénanos, Señor, de tu amor y de tu gracia, y permite que por medio de esta carta del apóstol Pablo sigamos aprendiendo, Señor, y sigamos corrigiendo los errores que hemos estado cometiendo o que cometemos a diario, Señor. Así estaba esta iglesia, aun cuando habían creído en Cristo, estaban siendo creyentes que estaban siendo tambaleados por falsas doctrinas, por cosas que estaban colándose y que ellos estaban escuchando, Dios mío, pero nosotros queremos permanecer firmes en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a creer y a crecer en ti, Señor, y llevar buenos frutos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.